Queremos llegar a 1K suscriptores, bro, por favor hazlo rápido. Las tierras altas se mantenían apartadas del bullicio de la vida cotidiana. Se elevaban imponentes y silenciosas, cubiertas de coníferas y escarcha, como si no tuvieran ningún interés en los problemas o las luchas de los hombres. Elías las había elegido precisamente por esa razón. Durante medio decenio había vivido solo en una modesta cabaña de madera, enclavada cerca de la línea de árboles, casi 1 kilómetro por encima del sendero más cercano. Ningún resplandor urbano llegaba hasta su refugio, ni campanas de iglesia, ni voces que lo llamaran por su nombre. Solo el viento entre las hojas y el trabajo constante de sobrevivir día a día. Elías tenía 30 años, pero su rostro parecía más viejo. Las arrugas alrededor de sus ojos habían sido talladas por el dolor, no por el tiempo. Era nativo americano de sangre y algo más por las circunstancias, criado entre colonos europeos. Endurecido por sus costumbres y finalmente descartado cuando la ambición superó la lealtad. Antes había sido cazador de recompensas, y uno bueno. Perseguía a hombres por dinero, cobraba deudas para casas de apuestas y mentía cuando las mentiras pagaban mejor que la verdad. Lo había hecho junto a un pequeño grupo, hombres que se confiaban la vida unos a otros. Entre ellos estaba Kael, su amigo más cercano, el que había compartido su fogata, su whisky y sus secretos. Elías había confiado en él. Esa confianza le costó todo. La noche en que murió su esposa, Elías no estaba allí. Lo habían enviado a una misión, una sencilla. Kael dijo que solo era un retraso, unas horas más fuera del pueblo. Mientras Elías estaba ausente, el casino donde su esposa llevaba las cuentas fue asaltado. Sonaron disparos, los hombres huyeron. Cuando Elías regresó, la sangre ya había empapado las tablas del suelo. Al principio pareció mala suerte. Mal lugar, mal momento. Más tarde descubrió la verdad. El robo había sido planeado. Los hombres estaban contratados. El horario arreglado para que él no estuviera presente. La muerte de su esposa no fue un accidente. Fue una pérdida aceptable. Kael necesitaba a Elías fuera del camino. Necesitaba ascender más alto. Necesitaba convertirse en el jefe. Elías nunca lo confrontó. No lo mató. No fue a las autoridades. Simplemente se alejó del trabajo, del pueblo, de todo hombre que alguna vez lo había llamado hermano. Subió a las tierras altas y se quedó. Al amanecer, todo cambió de nuevo. Elías había salido temprano a cazar. La nieve cubría el suelo en capas finas, lo justo para retener huellas. Avanzaba despacio y en silencio. El rifle colgado al hombro, los ojos siempre escudriñando. El hambre agudizaba la atención. Cerca del borde de un claro, no lejos de un viejo corral de caballos abandonado hacía años, vio algo que no pertenecía allí. Huellas, no de animal, humanas, pequeñas, irregulares. Cruzaban la tierra helada y se desviaban hacia el corral. Elías se agachó y las estudió. El paso era corto, arrastrado. Quien fuera favorecía una pierna. Había manchas oscuras en el suelo, sangre. Siguió el rastro, todos los sentidos en alerta. El corral se inclinaba hacia adentro con los años, sus tablas grises y astilladas, la puerta colgando torcida de un solo gozne. Dentro persistía el olor a heno viejo y podredumbre. Elías avanzó con cuidado, las botas mudas sobre la tierra compacta. Entonces la vio. Estaba apoyada contra la pared lejana, medio oculta tras un montón de paja. Una joven, consciente pero apenas. Su respiración era superficial. Su rostro pálido por el agotamiento. Su vestido estaba rasgado en el bajo y manchado de sangre. El primer pensamiento de Elías fue simple e inmediato, estaba gravemente herida. Se acercó, se arrodilló y habló en voz baja. Tranquila. No estoy aquí para hacerte daño. Ella lo miró con ojos oscuros y desenfocados. Había miedo, pero también algo más, determinación. No gritó, no intentó huir. No tenía fuerzas. La sangre en su falda lo preocupaba. Demasiada. Si sangraba internamente, no duraría mucho.
¿Dónde estás herida? Preguntó. Ella negó débilmente con la cabeza, intentando hablar, pero su voz falló. Elías actuó por instinto. Extendió la mano hacia el borde de su falda, levantándola apenas para buscar una herida. La mano de ella salió disparada y le agarró la muñeca. Por favor, susurró, ronca y avergonzada. Para. Elías se quedó helado, los ojos de ella llenos de lágrimas, no de dolor, sino de vergüenza. Apartó el rostro y logró decir. No es una herida. Estoy sangrando porque soy mujer. La comprensión lo golpeó de inmediato. Elías retiró la mano al instante, poniéndose de pie tan rápido que casi tropezó. Le dio la espalda, el calor subiendo por su cuello a pesar del aire frío. Lo siento, dijo en voz baja. No lo sabía. Hubo un silencio largo e incómodo, roto solo por el viento empujando las tablas rotas. Al cabo de un momento, ella habló de nuevo. Mi pierna está herida. No puedo caminar mucho más. Elías asintió, sin mirarla aún. Se agachó y examinó el suelo en su lugar, dándole espacio. El tobillo estaba hinchado, la bota rasgada. Eso podía verlo sin cruzar límites. ¿Puedes ponerte de pie? Preguntó. Ella lo intentó, falló, se desplomó contra la pared respirando con dificultad. Luego lo miró y dijo las palabras que lo cambiaron todo. Por favor, si me quedo aquí, moriré. Necesito ayuda. Elías cerró los ojos. Durante años había vivido bajo una regla, no involucrarse. No salvar a nadie. No hacerse responsable de otra vida. Ya había fallado una vez, y el precio de ese fracaso aún lo perseguía en sueños. Pero esta mujer no pedía heroicidades. No le pedía luchar, mentir ni matar. Solo le pedía que no se marchara. Elías se volvió hacia ella. Estudió su rostro, joven, exhausto, obstinadamente vivo. Pensó en su esposa, en la noche en que no estuvo, en la elección que había hecho de sobrevivir en vez de quedarse. Si te quedas aquí, dijo lentamente, no pasarás la noche. Ella tragó saliva. ¿Y si voy contigo? Él dudó. Podrías vivir. Era la mejor promesa que podía darle. Elías se arrodilló frente a ella y le dio la espalda. Voy a levantarte. Agárrate si puedes. Ella lo hizo. Él se puso de pie con su peso sobre los hombros, sintiendo lo ligera que era, lo frágil. La llevó fuera del corral y de vuelta al bosque, lejos del lugar donde habría muerto sola. Detrás de ellos, las huellas se llenaban lentamente con nieve a la deriva, como si la propia montaña intentara ya olvidar que alguna vez habían estado allí. Elías no miró atrás. Por primera vez en 5 años, eligió no marcharse. Elías la llevó el último medio kilómetro a través del bosque y la nieve, su respiración estable a pesar de la carga. El sendero subía suavemente hacia su cabaña, el terreno irregular, los árboles lo bastante densos para bloquear la mayor parte del viento. Ella se aferraba a sus hombros sin decir palabra, la mandíbula apretada, negándose a gritar incluso cuando su tobillo herido se movía y le enviaba oleadas de dolor por la pierna. La cabaña apareció como siempre, sencilla, baja, construida para el clima más que para la comodidad. Troncos de pino apilados firmes, una chimenea de piedra y un porche que se hundía lo justo para recordar que el tiempo nunca se detiene. Elías empujó la puerta con el hombro y entró. El calor aún perduraba de la hoguera que había atenuado esa mañana. La depositó en la estrecha cama junto al hogar y retrocedió de inmediato, dándole espacio. Ahora veía lo pálida que estaba, lo agotada que la había dejado la supervivencia. Voy por agua, dijo. Ella asintió, los ojos entrecerrados. Elías se movió con eficiencia practicada. Puso la olla al fuego, sacó mantas de un arcón. Avivó la hoguera hasta que respiró de nuevo. Colocó el agua cerca de ella y se apartó. Inseguro de dónde poner las manos o la mirada. Había vivido solo demasiado tiempo. Había cosas que sabía hacer, cazar, rastrear, matar si era necesario. Esto no era una de ellas. Cuando volvió junto a la cama, ella habló en voz baja.
Lo siento por lo de antes. Él negó con la cabeza. No hace falta. Una pausa se extendió entre ellos. No tengo lo que necesito, dijo ella, escogiendo las palabras con cuidado. No puedo cuidarme ahora mismo. Elías entendió lo que quería decir. La comprensión se asentó pesada en su pecho. Miró al suelo. Luego a la puerta. Hay una mujer, dijo. Vive a 1/4 de kilómetro bajando la cresta. Una viuda anciana. Si está en casa, podría ayudarte. El alivio cruzó el rostro de ella, seguido de algo parecido a la gratitud. Gracias. Elías se puso la chaqueta y salió al frío. El cielo se había oscurecido a un gris apagado, la nieve amenazando de nuevo. Llegó a la cabaña de la viuda en minutos, llamó una vez, luego otra. La puerta se abrió a una mujer de más de 70 años, el cabello blanco trenzado por la espalda, los ojos agudos como los de un halcón. Lo miró una vez y levantó una ceja. ¿Qué problema me traes hoy, muchacho? Hay una joven herida, dijo simplemente. No sé cómo ayudarla como se debe. La anciana lo estudió un largo momento, luego tomó su chal y salió sin decir más. De vuelta en la cabaña, Elías abrió la puerta y se apartó. La anciana entró primero. Miró una vez a la mujer en la cama y asintió para sí. Fuera, le dijo a Elías. No discutió. Elías salió al porche y cerró la puerta tras de sí. La madera crujió bajo sus botas mientras paseaba una vez, luego se detuvo. Se apoyó en el poste y miró hacia los árboles, las orejas ardiendo. La vergüenza pesaba sobre él como una carga. Se sentía tonto, expuesto como un joven de nuevo, no el fantasma de las montañas en que se había convertido. Dentro se oían voces bajas, el sonido del agua, el roce de la tela. Elías se concentró en la línea de la cresta, contando respiraciones, contando los años que había pasado evitando momentos como este. Tras un largo rato, la puerta se abrió. La anciana salió, ajustándose el chal. Estará bien, dijo. Necesita descanso, comida y ese tobillo inmóvil. Elías asintió. Gracias. Ella lo miró más de cerca ahora. Hiciste bien pidiendo ayuda. No sabía qué más hacer. Así es como sabes que estuvo bien, dijo. Luego se dio la vuelta y bajó por el sendero. Elías esperó unos minutos más antes de entrar. La cabaña se sentía diferente ahora, más suave de alguna manera. La joven yacía más limpia, más tranquila bajo las mantas. Un leve color había vuelto a sus mejillas. Lo miró al entrar. Gracias, dijo de nuevo. Él puso un cuenco de papilla ligera en la mesa y se lo llevó. Come despacio. Ella lo hizo. Más tarde, cuando la hoguera ardía baja y el viento aumentaba afuera, ella habló. Debería contarte por qué huía. Elías no respondió de inmediato. Añadió otro leño al fuego, se sentó en la silla junto a la ventana y esperó. Estaba con alguien, dijo ella. Un hombre poderoso. Un jefe entre cazadores de recompensas. La mandíbula de Elías se tensó, pero no dijo nada. Creí que lo amaba, continuó. O pensé que lo amaba. Descubrí cosas que no debía saber. Sobre hombres a los que traicionó. Sobre personas que desaparecieron. Cuando intenté irme, me encerró. Miró sus manos. Escapé. Si me encuentra, no viviré. Nunca dijo un nombre. Elías no preguntó por uno. Pensó en Cael, en la ambición disfrazada de lealtad, en lo fácil que era para los hombres convencerse de que el poder los hacía tener razón. Puedes quedarte aquí, dijo Elías. Todo el tiempo que necesites. Ella levantó la mirada, buscando en su rostro. ¿Por qué harías eso? Él miró el fuego. Porque antes no lo hice. Esa noche durmió profundamente, el agotamiento finalmente reclamándola. Elías se quedó junto a la ventana hasta que la luna subió y bajó tras los árboles. La botella de licor permaneció sin abrir en el estante. Afuera, las montañas guardaban su silencio, y bajo aquel techo sencillo, dos extraños descansaban,
cada uno cargando secretos, cada uno aprendiendo a su manera cómo volver a confiar. La confianza una vez rota nunca encaja igual. El tiempo transcurría diferente en las alturas. Los días no se apresuraban. Se desplegaban. La luz de la mañana se filtraba por las tablas del suelo antes de que el sol despejara la cresta, y la tarde llegaba como un largo suspiro liberado. Elías empezó a medir las semanas no por fechas, sino por pequeños cambios, lo firme que se había vuelto su paso, como la nieve se adelgazaba en la ladera sur, como la cabaña sonaba menos vacía por las noches. El tobillo sanaba despacio, pero seguro. Elías hizo un entablillado con enebro y cuero crudo, ajustado lo justo para sostener, lo bastante suelto para no cortar la circulación. Le enseñó a apoyarse en un bastón, a probar el suelo antes de confiar en él. Ella aprendía rápido. El orgullo ayudaba. Se instalaron en una forma de vida que ninguno nombraba. Las mañanas comenzaban con agua en la estufa y el suave roce del metal sobre piedra mientras Elías afilaba herramientas. Ella barría el suelo con una escoba de ramas de sauce, cuidando de no cargar demasiado peso en su pierna herida. Él mantenía la distancia cuando se vestía, y ella nunca lo hacía sentir ridículo por ello. El respeto se ofrecía como una forma de crecer. Una mañana intentó cocinar. Elías estaba fuera partiendo leña cuando olió humo, no el aroma limpio y amistoso de un fuego bien encendido, sino el picor agudo de algo quemándose que no debía. Irrumpió por la puerta con un cubo, el corazón latiendo fuerte, y arrojó agua hacia la estufa. Salpicó demasiado. Ella gritó, empapada hasta los huesos, los ojos abiertos como platos. Luego rió. Una risa real, sorprendida y sin defensas. Pensé que la cabaña se incendiaba, dijo él, avergonzado. Ella apartó el cabello mojado de su rostro. Solo fue la olla. La olla que vio entonces estaba negra y arruinada sin remedio. Se quedaron allí goteando y mirándose. Y entonces Elías también rió, primero en voz baja, luego más fuerte de lo que pretendía. Se sintió extraño en su pecho, como estirar un músculo entumecido por el desuso. Más tarde esa semana, ella decidió que su chaqueta necesitaba arreglo. La chaqueta de invierno de Elías estaba remendada y vuelta a remendar, las costuras gruesas como cicatrices. Se sentó junto a la ventana, la aguja brillando, la lengua entre los dientes. Cuando se la devolvió, él se la puso sin pensar. La chaqueta se rasgó limpia por la costura al mover el brazo. Ella miró el desgarro. Él miró al techo. Puede que haya pasado por alto un punto, dijo ella con cuidado. Él se encogió de hombros. Parece que sí. La arreglaron juntos, la aguja de ella más lenta esta vez, las manos de él sujetando la tela firme. Tardó más, pero aguantó. Con el paso de los días más cálidos, Elías señaló una franja de tierra detrás de la cabaña donde la nieve se derretía primero. El suelo es delgado, dijo. Pero producirá. Quitaron piedras y raíces, trabajaron la tierra con un asadón prestado hasta que les dolieron las espaldas. Elías midió surcos con el talón de su bota, lo bastante rectos para complacer la vista. Ella hundió semillas en la tierra, frijoles, cebollas, calabazas, cubriéndolas como si fueran algo precioso. No parece gran cosa, dijo ella. Lo será, respondió él. El huerto se convirtió en una promesa silenciosa. Cada mañana comprobaban si había señales de vida. Y cuando brotó el primer verde, ella aplaudió una vez, suave y rápido, como si no quisiera asustarlo. Elías notaba cosas que no esperaba notar. Como tarareaba mientras barría. Como hablaba con la olla como si fuera terca pero bien intencionada. Como la cabaña ya no parecía un lugar construido para resistir, sino uno que aprendía a vivir. Bebía menos sin decidirlo. La botella se quedaba donde estaba porque no la alcanzaba. Las noches pasaban sin que el viejo dolor lo empujara hacia ella, a veces ella preguntaba por las montañas, donde cruzaban los ciervos, donde corría más profundo el arroyo, que tan lejos estaba el pueblo más cercano. Él respondía lo que podía, cuidadoso de no dar más de lo preguntado. Nunca hablaba de su pasado a menos que se abriera paso solo.
Una vez, cuando la luz se apagaba y el fuego ardía abajo, mencionó a su esposa. Solo una frase, sin detalles, le gustaban las mañanas, dijo. Daban a una persona otra oportunidad, ella no preguntó qué había pasado. Solo asintió, como si entendiera que las palabras lo estropearían, entonces llegó la carta. Venía doblada con cuidado y escondida bajo una piedra al borde del claro, donde alguien había querido dejarla. Sin nombre, sin sello, solo un lugar y una hora escritos en una letra pulcra pero descuidada. Ella la sostuvo como si pudiera morder. Elías la leyó una vez, luego otra. El sitio era una casa abandonada en la ladera sur, a unos 3 kilómetros. Un lugar que los cazadores evitaban porque el tejado se hundía y el suelo caía detrás en un precipicio largo e implacable. Me encontraron, dijo ella en voz baja, él miró el fuego, parece que sí. ¿Quieren terminarlo? Dobló la carta y la dejó en la mesa. La habitación se sintió más pequeña, como si las paredes se hubieran acercado para escuchar. Ella esperó, sin suplicar, sin discutir, solo esperando. Elías se levantó y fue a la puerta. La noche era clara, las estrellas lo bastante afiladas para cortar. Pensó en el día que se alejó de todo, en lo fácil que había sido convencerse de que era la única opción. Pensó en el huerto, en los brotes verdes abriéndose paso a través de la tierra dura. No huiré más, dijo, ella soltó un aliento que había retenido demasiado tiempo. Esa noche no hablaron de planes. Lavaron los platos, atenuaron el fuego y se fueron a sus rincones separados de la cabaña. El sueño llegó lento, pero llegó. Afuera, el viento pasaba por los pinos, trayendo el olor de la tierra que despertaba. El huerto esperaba, las montañas observaban, y en el silencio entre latidos, los días comunes cobraban el peso de algo que valía la pena proteger. ¿Podría realmente enfrentar el pasado sin perderse a sí mismo? Partieron antes del amanecer. Elías despertó con un cielo del color del metal viejo, el tipo que prometía buen tiempo y luz dura. Atenuó el fuego, empacó lo poco que necesitarían, agua, carne seca, un rollo de cuerda, su rifle y un puñado de cartuchos. No dijo mucho. No hacía falta. La decisión ya estaba tomada la noche anterior, y no tenía sentido discutir una elección una vez asentada. Ella lo observaba desde la mesa, las manos alrededor de una taza que no había tocado. Su tobillo estaba mejor, aún sensible, pero lo bastante fuerte para soportar peso. Se lo había vendado ella misma, movimientos practicados y silenciosos. No tienes que hacer esto, dijo una vez, no suplicando, solo diciendo una verdad que él ya sabía. Lo sé, respondió Elías. Salieron cuando el primer rayo de sol cortó la cresta. Las montañas estaban quietas y pesadas, el aire frío lo suficiente para morder los pulmones. Elías cerró la puerta de la cabaña por costumbre, luego se detuvo. No la había cerrado con llave en años. El sendero iba hacia el sur, serpenteando entre árboles y rocas. Caminaron en fila india, Elías adelante, marcando un ritmo que no la forzara demasiado. De vez en cuando aminoraba sin decir por qué. Había aprendido a escuchar a la tierra, y la tierra tenía forma de hablar si uno prestaba atención. Tras 1 kilómetro, ella habló, a mi familia la amenazaron, dijo. Mis padres, mi hermano menor, siguen en México. Elías asintió, la mirada al frente. ¿Tienes pruebas? Sí, tocó la bolsa a su lado, nombres, lugares, acuerdos. Suficiente para arruinarlo si alguna vez sale a la luz. Y suficiente para que te maten si no lo hace, dijo él. Ella no discutió. Llegaron a la ladera sur justo cuando el sol despejaba las cumbres. La casa abandonada se alzaba torcida contra la pendiente. Sus tablas blanqueadas y partidas. Ventanas oscuras y vacías. Detrás, el suelo caía en un descenso abrupto, salpicado de rocas y matorrales que destrozarían un cuerpo mucho antes de llegar al fondo. Elías estudió el lugar a través de los árboles, lo eligieron por algo, ella tragó saliva, lo sé, le indicó que se quedara atrás y dio un rodeo amplio, revisando el suelo, el viento, los ángulos de aproximación. Sin pájaros, sin movimiento. Demasiado silencio, quédate cerca, dijo al volver. Y si te digo que corras, no discutas, ella encontró su mirada.
No lo haré, salieron juntos al descubierto. La voz llegó desde la casa, suave y divertida. Vaya, llegaste. Elías la reconoció al instante. El ritmo, la seguridad de hombres que nunca habían pagado por sus elecciones. Cael salió del umbral, flanqueado por dos hombres que Elías no conocía. Estaba más ancho ahora, más pesado en la cintura, la barba recortada con esmero. El poder le sentaba bien. La mirada de Cael pasó de Elías a la mujer y volvió. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. No exactamente complacida, evaluadora, así que así termina, dijo Cael. Me traes a mi chica, ella se tensó, no soy tuya, Cael rió, lo fuiste, se volvió hacia Elías, sabías que huyó porque tenía miedo. Elías no dijo nada, huyó porque sabía demasiado, dijo ella, la voz firme. Y porque me encerraste en una habitación cuando intenté irme. Cael se encogió de hombros, protección. Eso no es protección, dijo Elías en voz baja. Es una jaula. La sonrisa de Cael se afinó, gracioso viniendo de ti. Pensé que ya no te importaba. Elías dio un paso adelante, pensé que tampoco a mí. El aire se tensó. Uno de los hombres cambió el peso, la mano acercándose al cinturón. Ella habló entonces, clara y sin miedo. Te amé, le dijo a Cael. Hasta que supe que eras. Los ojos de Cael se endurecieron. No tienes derecho a juzgarme. Ella sí, dijo Elías. Y yo también. Cael suspiró como quien se decepciona del clima. Siempre fuiste débil, Elías. Por eso tuve que apartarte. Las palabras dieron en el blanco. Elías apretó el rifle. Lo vio todo de nuevo, el suelo vacío del casino, la sangre en las tablas, la verdad llegando demasiado tarde para importar. Avanzó, lento y deliberado. Tú lo arreglaste, dijo. Sabías que no estaría allí. Cael no lo negó. Negocios. La pelea llegó rápida después de eso. Uno de los hombres de Cael se lanzó. Elías disparó una vez, el tiro resonando agudo en el aire frío. El hombre cayó. El otro huyó, corriendo hacia los árboles. Cael sacó su cuchillo. Se acercaron. Años de historia compartida colapsando en un momento violento. Forcejearon. Las botas resbalaban en tierra y piedra. Cael era fuerte, pero Elías era firme, anclado por algo más pesado que la ira. Se separaron cerca del borde. Podrías haber sido algo, escupió Cael. Podrías haber mandado conmigo. Elías empujó hacia adelante, obligándolo a retroceder. Ya terminé de recibir órdenes. Cael tropezó. El suelo cedió. Su talón resbaló. Elías se detuvo a centímetros. Esto es por ella, dijo Elías. Y por mi esposa. Cael rió una vez, agudo e incrédulo. Entonces el suelo se lo llevó. El sonido bajó por la pendiente y desapareció. El silencio llenó el vacío que dejó. Elías se quedó allí respirando fuerte, el mundo reducido al latido de su corazón. Luego se volvió. Ella lo observaba, el rostro pálido pero resuelto. Esperaba miedo. Lo que vio fue alivio, matizado por tristeza. Se acabó, dijo ella. Él asintió, por él. No se quedaron. La casa ya no tenía nada que decir. El camino de vuelta fue más lento, más pesado. Las montañas parecían iguales, pero Elías sintió que el peso dentro de él se movía. Como una carga finalmente dejada en el suelo. Cuando la cabaña apareció a la vista, el huerto captó la luz, pequeño, verde, tenaz. Elías abrió la puerta y la sostuvo. Ella entró, segura por el momento. Afuera, el viento pasaba por los árboles, llevando ecos de decisiones tomadas y deudas pagadas. El pasado los había encontrado, como siempre hacía, pero no había ganado. ¿Pero realmente había terminado? No hablaron en el camino de regreso. Las montañas se habían quedado en silencio de esa manera peculiar que tenían tras la violencia, como si la tierra misma esperara ver qué clase de personas sobrevivían a sus propias acciones. Elías caminaba adelante, el rifle bajo, los sentidos aún alerta aunque el peligro había pasado. Detrás, ella lo seguía,
pasos cuidadosos, medidos, como alguien que teme dejar una marca demasiado profunda. La cabaña apareció justo cuando la luz empezaba a suavizarse. El humo se enroscaba débilmente desde la chimenea donde el fuego aún vivía bajo las cenizas. El hogar, si podía llamarse así, seguía sólido e inalterado, como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera inclinado y enderezado en algún lugar detrás de ellos. Elías descorrió el cerrojo y se apartó. Ella entró primero, dejando su bolsa en la mesa. Él la siguió, cerró la puerta y apoyó su peso contra ella un momento más de lo necesario. Había terminado, se dijo. El hombre que había moldeado tanto de su dolor yacía roto al fondo de un barranco. La amenaza había concluido. Podía finalmente dejar el pasado atrás. Se volvió. Ella estaba de pie junto a la mesa, de espaldas, los hombros tensos. Sus manos temblaban al aflojar la correa de la bolsa. ¿Estás herida?, preguntó. No, dijo ella, rápido. Demasiado rápido, Elías frunció el ceño. Entonces, ¿qué pasa? Ella no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en la bolsa y sacó un fajo doblado envuelto en tela aceitada. Lo puso en la mesa, pero no lo abrió. Son los documentos, dijo. Las pruebas, él asintió, los llevaremos al pueblo cuando sea seguro. Ella tragó saliva. ¿Hay más? Algo en su tono hizo que su pecho se apretara. ¿Más que qué?, preguntó. Ella se volvió y él lo vio en sus ojos antes de que hablara. La disculpa ya estaba allí. El dolor que nada tenía que ver con la muerte de Cael, no solo huía, dijo. Me enviaron. Las palabras no cayeron de golpe. Se rompieron como tablas bajo presión. ¿Enviaron?, repitió Elías. Ella dio un paso hacia él, luego se detuvo como si una línea invisible la retuviera. Quería saber dónde estabas, si seguías vivo, si aún eras peligroso. La cabaña se sintió más pequeña, las paredes más cerca. Me dijiste que no sabías quién era, dijo Elías. No dije su nombre, respondió ella, las lágrimas acumulándose. Pero lo sabía. Elías negó lentamente con la cabeza, como si eso pudiera reorganizar la verdad en algo distinto. ¿Por qué? Ella alcanzó la tela aceitada, la desenvolvió y reveló un cuchillo, delgado, bien equilibrado, familiar para quienes vivían terminando cosas. Se suponía que debía usar esto, dijo. El silencio que siguió fue tan pesado que pareció exprimir el aire de sus pulmones. Ibas a matarme, dijo Elías. No. Su voz se quebró. Me lo ordenaron. No pude. Sus manos se cerraron a los lados. Cada día común que habían compartido se alzó entre ellos, la olla quemada, la chaqueta rasgada, el huerto empujando verde a través de tierra terca. Se había permitido creer en esas cosas. Había construido algo frágil sobre ellas. Me miraste a los ojos, dijo. Me dijiste que te importaba. Me importas, dijo ella, acercándose ahora a pesar de todo. Esa parte nunca fue mentira. Elías rió una vez, aguda y vacía. Esa es la peor clase. Ella extendió la mano hacia él, se detuvo a centímetros. A mi familia la amenazaron. Si no hacía lo que pidió, si no me acercaba a ti, morirían. Elías se apartó, caminó hasta la ventana. Afuera la montaña se erguía indiferente. Eterna. Presionó la palma contra el vidrio, anclándose en algo sólido. Entonces eras el cebo, dijo. Y yo la trampa. Ella asintió, las lágrimas cayendo ahora, pero no pude hacerlo. No pude hacerte daño. Intenté convencerme de que sí podía. Pero cada día se volvía imposible. Él se volvió hacia ella. Entonces, ¿por qué trajiste el cuchillo de vuelta aquí? Porque necesitaba que lo supieras, dijo. Antes de irme, la palabra golpeó más profundo que cualquier hoja. ¿Irte?, repitió. ¿Te vas? Ella asintió de nuevo. No puedo quedarme. No después de esto. No después de lo que casi hice. No lo hiciste, dijo él. Lo habría hecho, respondió ella suavemente, si hubiera sido más débil. Elías cerró los ojos. Vio el rostro de su esposa como había sido antes de la sangre, antes del silencio. La confianza una vez rota nunca encaja igual. Deberías irte, dijo. Las palabras sabían a ceniza. Ella se estremeció. No quiero, lo sé, dijo. Eso no cambia lo que es. Ella lo miró,
buscando algo, permiso, perdón, un camino de regreso. Él no tenía nada que ofrecer. Lentamente, con deliberación, caminó hacia la puerta. Antes de abrirla, se volvió. Nunca quise sobrevivir destruyendo a alguien más, dijo. Si hay alguna verdad que guardes de esto, guarda esta, lo que sentí por ti fue real. Elías no respondió. Ella abrió la puerta y salió a la luz tardía. La puerta se cerró tras ella con un sonido suave y definitivo. Elías quedó solo en la cabaña. El fuego crepitaba. El huerto esperaba afuera. Todo estaba como había estado, y nada lo estaba. Tomó el cuchillo de la mesa y lo llevó a la puerta. Cuando la abrió de nuevo, ella ya estaba a mitad del sendero. Elías caminó hasta el borde del claro y arrojó el cuchillo al barranco donde Cael había caído. Escuchó hasta que el sonido desapareció. Luego volvió adentro, cerró la puerta y se sentó. Esa noche, las montañas no respondieron a su silencio. 2 años cambian a un hombre. Elías lo aprendió por las malas. Las montañas seguían allí, vastas e indiferentes, pero ya no se escondía en ellas. Bajó en etapas, primero al borde del pueblo, luego dentro. Finalmente entre la gente otra vez. Silver Valley no era mucho de ver. Una calle principal, una tienda de suministros, una iglesia algo inclinada y un puñado de edificios de madera que olían a café y sudor de caballo. Pero era honesto, y tras años huyendo de la luz, la honestidad parecía refugio. Elías construyó su nueva cabaña en un terreno justo fuera del pueblo, lo bastante cerca para oír las ruedas de los carros por la mañana, lo bastante lejos para conservar el silencio que aún necesitaba. Plantó verduras como siempre. Con cuidado, con paciencia, surcos rectos. La tierra removida en profundidad. Vendía lo que no comía. Intercambiaba cuando el dinero parecía innecesario. La gente aprendió su nombre poco a poco. Les gustaba. Arreglaba cercas sin que se lo pidieran. Cumplía su palabra. El pasado no desapareció. Aprendió a quedarse callado. Algunas mañanas eran más fáciles que otras. Algunas mañanas despertaba con su nombre ya en el pecho. Otros días se quedaba quieto como una cicatriz que solo dolía cuando cambiaba el tiempo. Era una de esas mañanas. Cielo claro, aire fresco. El café recién servido cuando llegó el golpe. Elías frunció el ceño. Nadie llamaba tan temprano a menos que algo estuviera mal. Cruzó la habitación, abrió la puerta. Una joven estaba en el porche con un periódico doblado bajo el brazo. Traigo el periódico de la mañana, dijo. ¿Hay alguien en casa? Su voz lo golpeó directo en las costillas. Parecía más delgada, más fuerte. El cabello recogido simplemente. La agudeza del miedo había desaparecido de sus ojos, reemplazada por algo más estable, algo ganado. Durante un largo momento, ninguno habló. Luego ella le tendió el periódico. Demasiado rápido. Toma, dijo. Eso es todo, se volvió para irse. Elías dio un paso adelante. Espera, ella se detuvo, los hombros rígidos. No sabía que estabas aquí, dijo sin girarse. No sabía que seguías vivo, respondió él. Eso la hizo girar. Se quedaron allí con 2 años extendidos entre ellos, llenos de todo lo que ninguno había dicho. No soy quien era, dijo ella en voz baja. Lo sé, respondió Elías. Yo tampoco, ella dudó, luego alzó la barbilla. No me quedo mucho. Solo reparto los periódicos. Está bien, dijo él. No tienes que quedarte. Ella lo estudió, cautelosa, luego asintió una vez. Bien, se alejó, las botas crujiendo en la grava. Elías se quedó allí mucho después de que se fuera, el periódico aún en la mano, sin leer. A la mañana siguiente volvió. Esta vez no se fue de inmediato. La mañana después preguntó por el huerto. Al final de la semana hablaban con cuidado, como gente manejando algo frágil pero familiar. Ella nunca habló de cazadores de recompensas. Él nunca habló de cuchillos ni barrancos. Lo que importaba ahora era quiénes eran, no quienes habían sido obligados a ser. Le contó que había cortado todos los lazos. Desaparecido de la forma correcta esta vez. Cambiado de nombre, trabajado en empleos honestos,
dormido sin miedo, no pude volver hasta estar limpia de todo eso, dijo. Elías asintió. Entendía la necesidad de ganarse el propio reflejo. Una tarde, mientras trabajaban la tierra lado a lado, dijo, no me debes nada. Ella se detuvo, tierra en las manos, lo sé. Entonces, ¿por qué sigues viniendo? Ella lo miró, realmente lo miró, porque elijo hacerlo, eso importó. Pasaron meses. El pueblo lo notó. Las sonrisas se volvieron cómplices. Nadie los apresuró. La gente que había vivido vidas duras entendía que algunas cosas debían llegar despacio. Una tarde, cuando el sol bajó y pintó las colinas de oro, Elías dejó su herramienta. No quiero lo que tuvimos antes, dijo. Ella se tensó, ni yo, quiero algo mejor, continuó. Algo construido con los ojos abiertos, ella buscó en su rostro, y si el pasado vuelve, lo enfrentaremos, dijo. ¿Juntos o no? El silencio se extendió. Luego ella asintió. Se casaron en la pequeña iglesia en una mañana tranquila. Sin lujos, sin espectáculo, solo madera, luz y el sonido de respiraciones firmes. La gente del pueblo llenó los bancos. El pastor habló del perdón como trabajo, no como milagro. Cuando Elías tomó su mano, fue con firmeza, con certeza. Años después, la gente diría que el hombre de las montañas finalmente había vuelto a casa. Pero Elías sabía mejor. El hogar no era un lugar al que regresabas corriendo. Era algo que construías pedazo a pedazo con el coraje de quedarte. Y esta vez se quedó. El hogar es donde te plantas y permaneces, y así su historia nos recuerda que la redención nunca es repentina. Se construye lentamente a través de decisiones difíciles, trabajo honesto y el coraje de perdonar a los demás y a uno mismo. En el amplio silencio del oeste, aprendieron que el hogar no es donde te escondes, sino donde te plantas y permaneces. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete, dale like, comparte y deja un comentario para que pueda seguir trayéndote más relatos significativos en Legends of the Wild West. Gracias a todos por escuchar.